Cuando quieras, bueno, no importa, así lo hacemos. Ahí lo vamos manejando, lo activamos cuando queramos hablar y volvemos y lo cerramos para que no se escuche ese, como ese pitico ahí dentro de la llamada. Entonces, eh, lo que tú ves acá, o lo que podemos ver acá, es una forma de acercarnos a las escrituras. Es una forma de acercarnos a la palabra de Dios. Una manera como muchas maneras que hay de acercarnos a la palabra de Dios, pero esto es una manera de acercarse a la palabra de Dios es una manera de acercarse a la palabra de Dios muy bonita, eh, porque es muy completa, y le ayuda a uno principalmente a tener algo que se llama vida espiritual, a tener algo que llama vida espiritual, algo que llama comunión con Dios, ¿sí? Entonces, ahorita vuelvo y muestro esta pantalla, voy a dejarla de mostrar, ¿sí? Eh, Nos ayuda a nosotros a tener algo que se llama vida espiritual. ¿Y por qué es importante este tema? Porque mm, lo importante dentro del camino de Dios no son los cargos que nosotros vamos a tener, que usted es ujier, que usted es evangelista, que usted es líder, que usted es maestro, que usted es pastor, que usted... Eso no es lo importante dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios lo importante es la vida espiritual. Por eso fue que Nicodemo, que fue un gran maestro de las escrituras, cuando Jesús le dijo que él tenía que nacer de nuevo, él no pudo concluir, él no pudo entender eso que le decía Jesús. Y el mismo Jesús le dijo que él, siendo maestro y guarda de la palabra, no podía entender lo que le estaba diciendo, pero era porque ellos en ese tiempo, ellos les interesaba más los nombres, los títulos, los títulos, pero Jesús les trataba de enseñar que lo importante era la comunión, la vida espiritual con el Padre, el testimonio con el Padre, que eso era lo que realmente importaba, que eso era lo que realmente era importante. Y es eso lo que vamos a ver. Ese Cuando terminemos yo te voy a enviar también el video, pero ahorita te digo cómo hacer para que lo recibas. Entonces, o ahora yo te mando un pantallazo para que no te vayas a afanar. Yo te envío un pantallazo de lo que acabé de mostrar. Te voy a enviar un pantallazo porque hay que hacer una cosa con el cuadernito que yo te dije que trajeras. El cuadernito que yo te dije que trajeras, como son, normalmente son 2 hojas, ¿cierto? Entonces, por una hoja se va a escribir una parte y en la otra hoja se escribe la otra parte, porque si tú ves ahí en la imagen que les estaba mostrando, ahí había una parte a un lado y otra parte a otro lado. Entonces en el cuaderno va a ser una parte a un lado y otra parte en el otro lado. Cosa de que cuando uno abre el cuaderno, cuando uno lo abre, uno mira acá una parte y aquí la otra parte del estudio. ¿Sí, doña Fanny? Muéstrame tu cuaderno. Eso sí. Eso. Entonces, mírame. Acá una parte. Y acá al otro lado la otra parte. Ahorita te la muestro bien y eres para que volvamos y la miremos, pero eso es lo que hay que hacer. Y es una manera, como les decía, es una manera donde nos enseña a acercarnos a la escritura, pero más que acercarnos, nos enseña a colocarla en práctica, que esa es la otra parte importante de la palabra, de la vida espiritual. La otra parte importante de la vida espiritual es colocarla en obra. Porque hay personas, muchos de nosotros, por ejemplo, cuando ya hay unos años avanzados, por ejemplo, en el Señor, 26, 30 años en el Señor, en el camino de Dios, pues es importante no saber tanta Biblia, sino vivirla, vivir un pedacito. Y entonces esta forma que yo les estoy mostrando y que la vamos a empezar a trabajar y a compartir, es una forma que nos ayuda a vivir de a poquitos, pero nos da la seguridad, que si hoy llega el día de nuestra partida hacia el Señor,
Dios nos va a encontrar a nosotros viviendo la palabra de Dios, intentando cumplir un pedacito de la palabra de Dios. Nos va a permitir tener una historia en nuestro corazón de la palabra de Dios, que eso tiene muchísimo peso, porque hay personas que pasan años, pasan un día, 2 días, semanas y no tienen una historia con Dios. No tienen, no están luchando por guardar algo que Dios les mostró en las Escrituras, porque normalmente muchos de nosotros no dejamos hablar a Dios. Nosotros hablamos y hablamos y creemos que eso es orar, pero muchas veces, a través de este estudio nos vamos a dar cuenta que no es así, que tenemos que dejar un tiempo de que Dios hable, porque Dios habla a través de su palabra. Y por eso es que esta es una manera de acercarnos a su palabra, para escuchar su voz, para aprender a dejar, para que nosotros aprendamos a escuchar a Dios, a que Él hable, no solamente que nosotros hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, sino que Él nos hable a nosotros, de que podamos tener una historia con Él, de que podamos todos los días luchar por guardar ese pedacito que Dios nos mostró de su palabra. Así nosotros, si Dios viene, y si viene el esposo, o viene el esposo, como dicen las Escrituras, nos va a hallar a nosotros como velando. Nos va a hallar a nosotros velando, porque esa es la manera de velar. La manera de velar no es ir todos los domingos, hace parte de velar. No es ir todos los domingos al culto, no es ir todos los miércoles, no es ir todos los lunes, no es asistir a todas las oraciones de intercesión, no. El velar es vivir en comunión con Dios. Y claro, congregarse, ayunar, ir a los cultos hace parte de esa comunión con Dios. Pero la principal de esa parte, de estas que estamos acabando de contar, es esa vida espiritual que nosotros podamos tener. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Léelo, hermana Fanny. Activa el micrófono, hermana Fanny, para poder escucharte. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 1. Sí, señora. Juan 1:1. 1:1, sí. Amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora Juan 1:14. Te escucho. Ahora Juan No se 1:14. escucha. Ahora Juan 1:14. 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez. Léelo de nuevo, hermana Fanny. Léelo de nuevo, hermana Fanny. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria a Dios. Entonces, esos dos textos tienen relación. El Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14, está hablando que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No te escucho, no te escucho. Ese Juan capítulo 1 Ese Juan capítulo 1 está muy relacionado. Voy a silenciar tu micrófono y ahorita que hables lo activas. Listo. Entonces, ese Juan capítulo 1 y Juan 1:14 están relacionados, están hablando de lo mismo, están diciendo que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y el verbo qué hizo? En Juan capítulo 1, versículo 14. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que Él habitó entre nosotros. Aquel que la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Esta es la versión traducción actual.
y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces dice que este verbo, que esta palabra se hizo vida, habitó entre nosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a tener en mente cuando veamos este modelo de acercarnos a la palabra de Dios es que necesitamos que ese verbo, que esa palabra se vuelva vida en nosotros. Eso es lo que necesitamos, que es lo que está diciendo allí Juan acerca de ese verbo, porque Juan le estaba enseñando a una cultura que ellos les llamaba mucho la atención la manera de la interpretación, la manera de la homilética, le llamaba mucho la atención la manera como se expresaban, la manera como hablaban, la manera como exponían filosofías y pensamientos. Entonces él también les estaba dando como mucha leña de decirles, mire, es que eso que nosotros sabemos o eso que nosotros vemos, lo tenemos que volver vida en nosotros, así como el verbo estuvo con Dios, que fue Jesús, que es Jesús, así como Él vino y se humanizó y se volvió carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Eso también debe suceder en nosotros. Ese verbo y esa palabra de Dios se tiene que volver vida en nosotros y tiene que verse. Tiene que ser así como los frutos visibles de arrepentimiento. Tiene que verse que yo estoy arrepentido. Tiene que verse que yo he decidido cambiar mi vida. Eso debe verse como cuando uno pasa por un lado de un árbol y ve los frutos. Los frutos son visibles. Eso deben de verse. Esa manera de acercarnos a la palabra de Dios, que es la que vamos a ver hoy, nos va a ayudar a eso. A que se vuelva vida en nosotros, ¿sí? A que pase de ser un logo de ser logos a que se vuelva rema en nosotros, que se vuelva vida, que se vuelva una fuente de agua potable, a que se vuelva Amén. una fuente de agua viva. Eso se tiene que volver en nosotros así, no como cuando uno hay veces ve el agua que se estanca y que no corre. Uno como empieza a verla, pues empieza a ver que se vuelve verde, que hasta los animales que se paran allí se mueren si toman de ese agua, porque se va volviendo un agua como putrefacta, Contaminada. contaminada, dañada, y eso no podemos permitir que eso pase en nuestras vidas, porque eso es lo que va a suceder. Si la palabra de Dios es un río de agua, pero ese agua es un agua que se va a empezar a estancar, pues eso es lo que va a suceder en nuestras vidas, se va a volver algo peligroso. Para que eso no suceda, lo que tenemos que hacer es que sea un río que corra, y para poder que corra debe tener vida, debe tener una corriente, y para tener vida, allí es donde estamos en este tema, donde dice que debe volverse vida en nosotros, debe ser una palabra ahí escrita a volverse vida en nosotros. Entonces, este método lo que nos va a ayudar es a eso. Ahorita que lo miremos nos vamos a dar cuenta. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1. Léalo, Norelia, ya que habló por ahí. No importa que no muestre su imagen, solo léelo. Génesis 1:1. Norelia. Espérate, Rob. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso. ¿Me Gloria a escuchaste? Dios. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1, que fue el que leyó ahora la hermana Fanny. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos son unos fundamentos bíblicos que hay desde Génesis hasta Juan. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto desde Génesis hasta la primera carta de Juan y Juan, o sea que tapa a tapa. Desde el primer libro hasta los últimos libros se habla acerca de esto que sucedió, que ese verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que de esa manera fue que nosotros vimos la gloria del Padre. Si nosotros tenemos una relación de eso, o sea, la única manera como nosotros vimos esa gloria tan grande del Padre no fue porque se abrió el mar en dos partes y pudo pasar el pueblo, o porque la piedra brotó agua, o porque llovía maná del cielo, o porque cuando el pueblo se movía la nube, y cuando andaban de noche se movía la columna de fuego. No, la gloria total, la máxima manifestación de la gloria de Dios la vimos en que Dios, Jesús, se despojó de su naturaleza, se hizo semejante a nosotros, habitó entre nosotros, murió de una de las maneras más viles que podría morir un humano en esos tiempos, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre y regresará por su iglesia. Esa es la manifestación más grande de la gloria de Dios Padre. Y esa manifestación de esa gloria se nos ha prometido que también va a ser sobre nuestras vidas, pero debemos de hacer eso, debemos de hacer que ese verbo se vuelva vida en nosotros, que esa poca palabra que nosotros sabemos, no tanta palabra, sino eso poquitico, lo volvamos vida y lo vamos a hacer de esta manera como lo vamos a compartir, ¿sí? De esta manera como lo vamos a compartir. Entonces, les voy a mostrar pantalla, vuelvo y les digo, yo les voy a mandar un pantallazo para que de pronto no se vayan a afanar si no alcanzan a copiar, pero yo voy a poner la pantalla y sobre esa pantalla les voy a explicar una cantidad de cosas. Entonces ya vamos a ir a la manera como nos vamos a acercar a la palabra de Dios para que la vayamos teniendo allí. ¿Listo? Entonces voy a presentarles pantalla y vamos a ver la forma o como la enseñanza o como el método, si lo podemos decir así, o como el estilo o la manera como nos vamos a acercar a la palabra de Dios. Voy a mostrar la pantalla. Acá está. Yo creo que la tienen que ampliar para poder que la vean. Oh, perdón, aquí quedó mal. Espérate, la corrijo. Listo. Entonces, como ustedes ven acá, eso era lo que yo les decía. En el cuaderno, en el cuadernito que ustedes van a empezar a llevar, si deciden llevar esta enseñanza a práctica, entonces el cuaderno lo van a abrir así, de hoja en hoja, ¿cierto? O sea, que se vean dos hojas. En una parte van a hacer lo que hay en una columna y en la otra parte van a hacer lo que hay en la otra columna. Si ustedes ven, aquí hay dos columnas, está dividido por una línea. Entonces, para que cuando uno abra el cuaderno siempre vea así. En una parte una columna y en la otra parte otra columna de la enseñanza. Entonces vamos a empezarle a explicar. Si de pronto ustedes me dejan de escuchar, que de pronto puede suceder por el internet porque empezó a llover acá donde yo estoy viviendo, tratan de avisarme. O sea, así sea por WhatsApp, me dicen, hey Rodrigo, te dejamos de escuchar, para yo no seguir derecho hablando porque hay veces sucede así. Entonces,
Acá en una de las columnas dicen que hay que colocar la fecha. Aquí dice 27 de julio del 2024. ¿Por qué es importante colocar la fecha? Porque esto es como cuando uno, si alguno de ustedes, por ejemplo, llevó un diario o una bitácora de un trabajo, uno siempre coloca tal día de tal año. Este día me sucedió esto, me regañó fulano de tal, o me gané tanta plata en este trabajo, y uno, entonces es importante la fecha, y también porque esta manera de acercarnos a la presencia de Dios nos ayuda a medirnos a nosotros mismos y no tener necesidad de que el pastor me esté viendo, ni que el líder me diga, ay, venga, a ver, muéstreme usted. No, cada vez que nosotros vengamos a nuestro libro y nos demos cuenta que yo no he venido al libro a tomar nota desde hace 15 días, pues así me voy a dar cuenta yo mismo cómo es mi comunión con Dios, qué tan intensa es mi comunión con Dios, si solamente yo soy una Biblia debajo del brazo, o si solamente yo soy un hombre que soy líder, pastor, misionero, evangelista, pero solamente es un hombre porque no tengo una comunión con Dios. Porque cuando tengo una comunión con Dios y yo vengo y veo mi diario, voy a ver que la tengo todos los días. Allí eso me va a ayudar a medir a mí mismo que estoy haciendo las cosas como deben de ser, sin necesidad de que nadie venga a decirme. Es algo con el que me ayuda a tener como un autoanálisis de lo que realmente estoy siendo yo ante la presencia de Dios. Entonces, por eso es importante la fecha, muy importante ese pedazo. Después dice, bueno, ahí dice en inglés, pero eso yo lo voy a cambiar. Eso que dice ahí que dice es orar. Voy a corregirlo. Orar, ya la corregí. Ahí lo que dice es orar, y esa parte de ahí de la oración está en el inicio de esta actividad o de este método, está porque sucede que hay una parte muy peligrosa, en este tema de la vida espiritual, es que nosotros no podemos acercarnos a la palabra de Dios como leyendo cualquier libro, aunque cuando usted ve la Biblia, cuando usted ve la Biblia así como un libro, pues ella se parece a los demás libros, pero cuando usted la Biblia la lee de la mano del Espíritu Santo, y cuando nosotros la Biblia la leemos de la mano de Dios, rogándole al Padre que por favor a través de su palabra podamos escuchar su voz, podamos tener una guía en las sendas que nosotros tenemos, ya deja de ser un libro normal, porque ya toma vida. Ya deja de ser un logos nada más, como dicen las personas que estudian la Biblia, un logos en el griego, y toma vida, se vuelve rema, se vuelve una vida en nosotros. Y eso es lo que cuando uno lee la Biblia sin orar y sin tener ese tiempo de oración para Dios, antes de leerla, lo que está haciendo es estudiando, como cualquier estudiante, como estudia un abogado, como estudia un médico, como estudia tantas personas que estudian. Lo que hacen es leer y maciar bajo su conocimiento y bajo su razonamiento una cantidad de ideas y de filosofía, sea que esté estudiando leyes, sea que esté estudiando ingeniería, sea que esté estudiando desarrollo de software o programación. Lo que está haciendo es maciando bajo su razón y bajo su intelecto un texto, y la Biblia también se puede leer así, pero acá lo que estamos enseñando es que no debe ser así. Debo de leerla para que se vuelva vida en mí, y eso debe de ser en oración. Antes de leer las escrituras debe de ser ese tiempo así, porque si no estoy cayendo en un error que me va a llevar como a autoengañarme y a creer que porque yo leo la Biblia así como leyendo un libro cualquiera, que entonces yo estoy siendo algo, y no estoy siendo nada. Estoy siendo un estudiante, sí, pero no trayéndola a la vida, que
que era lo que estábamos hablando ahorita acerca de que tenemos que ser una fuente, de un río que corra, y para poder que corra de volverse vida en nosotros, así como el verbo se hizo carne y vimos su gloria. Es la única manera como el verbo se puede volver. Tengo que volverlo carne, tengo que volverlo en mí, en mi vida, tengo que volverlo una verdad para poder que sea una fuente inagotable de vida eterna, que sea un agua que corra, ¿sí? Después de esto dice, está el texto. Si ustedes ven allí dice texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 5 al 10. Léalo, Norelia, por favor. Active su micrófono y lo lee. Pone a Fanny a leer, ¿por qué te gusta ponerme a leer a toda hora? ¿Cómo así? ¿Ya va a empezar a pelear? Pone a Fanny. Fanny, lea. No, señora, lea usted. Fanny ya leyó ahorita. Hechos 2 del 5 al 10. Hechos de los Apóstoles está después de los Evangelios de Mateo, Juan, Lucas. Después de los Evangelios está Hechos. Ya, Norelia. Ponte, léelo, pues. Ya, Nore. Ya, Lore. Ya, ¿no eres? No, ya lo va a leer, Rodrigo, ya lo va a leer. Esta niñita así mal estudiante, hola. Bueno, dice, moraban entonces, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Señor, Dios mío, todopoderoso Espíritu, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo Dios, porque tú eres el que enseñas todas las cosas en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te pedimos que tu palabra, Señor, sea rema en nuestro corazón, que quede grabada y no se borre nunca. Necesitamos aprender más de ti, tener más comunión contigo, Señor, más depender de ti. Señor Jesucristo, nuestra vida sin ti no es nada y separados de ti nada podemos hacer. Así es que enséñanos, háblanos al corazón y enséñanos, bendito Rey de la Gloria, a escuchar tu dulce voz, porque aquí nos hablas tú, Señor. Entonces dice la palabra de Dios, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Por partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ok, entonces Ok. ya puedes Entonces, silenciar tu micrófono, hermana Fanny, para que no se escuche ese ruido, Entonces, como nosotros vemos acá, nosotros ya conocemos este texto. Es lo que sucedió cuando vino sobre la reunión, perdón, cuando vino sobre la reunión de los que estaban allí. Vino la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, que estaban reunidos en el aposento alto, unánimes en espíritu y perseverando en la oración, y vino el cumplimiento de la promesa de Dios.
que aquellas personas que obedecieran de esto, de estar unánime en espíritu, perseverando en la oración, en el estudio de la palabra, en el partimiento del pan, entre todos gozosos, que eso fue lo que sucedió en la iglesia primitiva. Entonces vino sobre ello, y este es el momento cuando vienen y ellos empiezan a hablar. Entonces había muchas personas, dice, de toda la región del Imperio Romano. En ese tiempo el Imperio Romano era grandísimo, y por eso es que ahí dice tantas regiones, ¿sí? de países, de Partia, Media, Elá. Nosotros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Roma, de Cirene, de toda parte. Solamente analicemos que era como si dijeran, es como si dijeran que vinieron de Estados Unidos, Canadá, que vinieron de México, Guatemala, que había gente de Argentina, que había gente de Jamaica, que había, o sea, una cantidad de personas. Entonces, yo estoy leyendo Hechos de los Apóstoles. Y este texto es el texto mío, de la manera como yo me acerco a la palabra de Dios, y lo traje para que ustedes lo analicen y lo podamos analizar de la manera, porque esto es una manera, una forma de acercarse, la cual yo estoy compartiendo con ustedes, y en algún momento otras personas la compartieron conmigo, especialmente unos misioneros. Entonces, lo que hay que hacer después del texto dice mi historia con Dios, o mi historia con mi Dios, ¿sí? Entonces, esa parte es supremamente importante. La parte del texto, me salté la parte del texto, no la he explicado. Entonces, la parte del texto es porque nosotros, al acercarnos a la palabra de Dios, podemos escoger cualquier libro, según la capacidad que nosotros tengamos de estudiar las escrituras. Si usted es una persona que ha estudiado y que usted ha meditado en las escrituras, y usted ya sabe, por ejemplo, interpretación acerca de profecías y figuras apocalípticas, pues usted puede escoger si quiere Apocalipsis, puede escoger si quiere Jeremías, Isaías, puede escoger si quiere Amós, puede escoger si quiere Cantar de los Cantares, que es una figura poética hebrea, literaria, puede escoger estos textos que se necesita saber acerca de la literatura apocalíptica y de profecía. Si usted no ha estudiado y no ha avanzado en ese tema, pues entonces puede escoger del resto de los demás. Y Romanos tampoco porque Romanos es una de las cartas que tiene más contenido de teología de Pablo, Romanos, pero de ahí para allá puede escoger, si usted tiene un manejo acerca de esos conceptos teológicos, puede escoger también Romanos. Si no, puede escoger los demás: Mateo, Marco, Juan, Lucas, Hechos, Primera Tesalonicenses, Segunda, Efesios, Filipenses, Números, Éxodo, Deuteronomio, los profetas menores, algunos de los profetas mayores. Puede escoger todo el resto de cantidad. El tema es que usted lo escoja, y ahí está que usted debe escribirlo así: texto, el libro que usted escogió, el capítulo donde va y el versículo de donde empezó a leer hasta el versículo donde usted sintió de que Dios le está hablando a usted. Por eso dice mi historia con mi Dios. Y usted se detiene ahí. Yo por eso me detuve en el versículo 10, porque hasta ahí yo sentí que Dios estaba hablando a mi vida. Ya no tengo que leer más. Por eso yo les decía y les estaba compartiendo que no es la cantidad de versículos que usted se sepa, ni la cantidad que usted pueda leer. Hoy me leí 10 capítulos. No es. Lo que hay que detenerse es donde yo, después de haber orado a Dios, para haber rogado delante de Dios para que me hable, cuando yo ya siento que Dios está hablando a mi vida, allí yo me detengo. Y yo me detuve en el versículo 10. Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros también caemos en un error, que escogemos los versículos que queremos para nuestras vidas, ¿no? Y nos saltamos los versículos donde Dios nos está exhortando. Entonces nos encantan las promesas de Dios, pero las exhortaciones no las leemos, entonces nos las brincamos y decimos: ay, tan linda esta palabra, esta promesa me la dio Dios a mí hace como 10 años. Sí, y las exhortaciones me las salto. Entonces acá es para no saltármelas ni para no caer en error, sino que mañana, cuando yo venga y me acerque a Dios, voy a empezar desde ¿qué versículo? Desde el 11, porque yo me detuve en el 10. Y así voy a seguir una continuidad, y así yo no voy a caer en el error de estar escogiendo
una palabra o estar cogiendo un versículo o estar escogiendo una promesa, sino que voy a hacer continuo y así voy a asegurarme que no vaya a estar yo cayendo en escoger eso, porque eso es un error gravísimo. Eso es un error gravísimo porque yo tengo que escuchar tanto la exhortación como las promesas. Pero este método nos ayuda a no caer en ese error. Y se cae y se hace así. Toma nota del libro, el capítulo donde empezó, el versículo donde empezó y el versículo donde terminó. Y mañana empieza en el 11, hasta donde Dios le hable, y así se va yendo por las escrituras, ¿sí? Entonces esta parte del tema que, bueno, estamos en la historia. Yo creo que ahí nos vamos a quedar porque ya llevamos 38 minutos de grabación y esta reunión es solamente de 1 hora. Entonces, espérate, yo reviso porque, sí, hasta ahí vamos a quedar porque ya se va a cerrar el aula virtual. El aula virtual. ¿Listo? 5 minutos. ¿Listo? Sí. Amén. Entonces, voy a explicar lo del tema de la historia. Entonces, ya entendimos que por eso es mi historia, hasta donde Dios me habló a mí después de haber orado. Lo más probable es que si usted no le ora a Dios, usted no va a tener una historia, porque eso no es así como una novela que usted dice, ay, a mí me pasó eso. No, estamos hablando de las Sagradas Escrituras. Entonces, si usted no ora, lo más probable es que usted no tenga una historia real con Dios. Y aquí lo que necesitamos es una historia real, que usted diga, yo tuve una historia con él, yo tuve una historia con ella. Yo tuve una historia, sí, ¿cuál fue tu historia? No, pues vos vieras que nos conocimos así, aquí lo que está haciendo, mire mi historia, la voy a leer. Dice Rodrigo, de muchos sitios, lo que quiere decir también que serán de muchas poblaciones o comunidades, vendrán a ver lo que Dios hará. Ante todos ellos deberás ir a dar testimonio de Jesús y de la obra que Dios Padre quiere hacer. Hasta ahí fue una historia para mí porque eso es lo que estoy viviendo yo en estos momentos. ¿Sí? Y son preguntas que yo le hago a Dios de lo que va a suceder. Y entonces Dios me dice, así va a suceder. De muchas partes, de muchas poblaciones, de mucha gente, muchas fundaciones, de pronto de ancianos, de niños, de jóvenes, de mujeres que de pronto están en problemas de prostitución, en delincuencia, en drogas, de muchas partes, porque eso es lo que nos está llevando Dios en el proyecto que se está llevando a cabo en Palmira, que se llama Aposento Alto. Entonces era como, pero él me advierte. Sí, dime, Norelia. Rodrigo, te voy a hacer una pregunta, o si puedes, ¿no? Rodrigo, Sí. lo que pasa es que Carmelita, Sí. Beatriz y yo siempre hemos estado junticas en todo lo que es de la iglesia, porque no se le puede también invitar a ellas, ¿se puede? Sí, claro. Nosotros ya le enviamos el enlace a Carmelita. Nosotros ya le enviamos el enlace. Estoy marcándole a Carmelita y no contestó. Y no tengo el teléfono no tengo el teléfono de Beatriz. El de Carmen sí, le mandé el audio, se lo dejé, pero no lo ha visto, no está donde tenga señal. Después yo ya le dije a doña Fanny que me compartiera los contactos para yo comunicarme con ella, a ver si nos pueden apoyar en este tiempo de oración y de estudio de la palabra. ¿Listo? Bueno, sigamos porque estamos sobre el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se colgó? Se le cayó la llamada a Norelia. Se le cayó. Bueno, entonces, por eso esta es la historia mía, es lo que está pasando. Y Jesús y Dios me dice, pero usted va a tener que dar testimonio. ¿Sí? Va a tener que, porque esa fue la promesa en Hechos de los Apóstoles. El poder y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿para qué era? ¿Para un hombre que yo voy a tener o un hombre que va a tener aposento alto? No. Es para dar testimonio de Jesús, porque Hechos de los Apóstoles dijo, ustedes van a recibir poder para que hablen de mí, para que den testimonio de mí. Eso es lo que va a suceder. Y entonces eso fue lo que Dios me habló acerca de las personas que se van a dar cuenta y del testimonio que yo voy a tener que dar. ¿De quién? De Jesús, tanto en mi vida como predicado a través del Evangelio. Entonces allí terminamos la parte de mi historia. Es mi historia porque es muy personal, es lo que yo estoy viviendo. Por eso me detuve ahí en el versículo 10, ¿ok?